Bueno, pues buenos días. Hoy, la verdad, Dios puso en mi corazón hablar del perdón, pero no tanto como, o sea, no solamente como el perdón de los pecados, sino también en cómo nosotros podemos perdonar a los demás, a los que nos lastiman, a los que nos hacen daño. Y yo sé que es un tema un poco incómodo porque a nadie le gusta perdonar, o personalmente no me gusta perdonar porque muchas veces mi corazón se llena de orgullo, de rabia, de egoísmo y muchas veces no lo quiero hacer. Pero em, cuando nosotros perdonamos, yo entiendo que es más como una ayuda para nosotros mismos que para las personas que estamos perdonando. Porque, digamos, en la Biblia dice, en, en Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, eso quiere decir que Dios primero tuvo misericordia, tuvo bondad para con nosotros, para que nosotros diéramos lo mismo a los demás. Aquí digamos que el perdón es la respuesta de Dios para sanar las heridas emocionales y resolver los conflictos que nos impiden crecer emocional y espiritualmente. Eso quiere decir que cada vez que a nosotros nos hacen daño, digamos que a la persona que nos hizo daño ni siquiera se va a enterar que nosotros estamos así de dolidos o de orgullosos. Eso quiere decir que nosotros mismos somos los que estamos como agarrados de ese orgullo, agarrados de ese conflicto, y si nosotros nos aferramos a eso, no vamos a crecer nunca, ni emocional, ni espiritualmente, ni como personas, ni nunca. O sea, no vamos a crecer si nosotros perdón, nos aferramos a algo que nos está estancando. Em, un día estaba haciendo mi devocional y estaba leyendo Éxodo, donde Moisés está como en el proceso de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y a mí me sorprendió mucho que Dios decía como yo voy a endurecer el corazón del faraón para que el pueblo de Egipto pueda ver mi poder y mi gloria a través de todas estas situaciones. Porque, ¿qué pasa? O sea, cada vez que Dios le daba a Moisés una señal para que fuera a hacerlo en Egipto, llegaban los brujos, los magos del faraón y decían, eso no es nada nuevo, nosotros también lo podemos hacer. Y las primeras señales, los magos y los brujos del faraón lo podían hacer y decían, esto no es nada nuevo. Entonces ahí el faraón endurecía su corazón y les decía que se fueran. Pero ya digamos, creo que en las últimas tres plagas, los magos quedaron como, no, esto solamente es de Dios. Y le decían al faraón como, oye, cae en cuenta que el Señor de los israelitas, el Dios de los israelitas, nos está haciendo la vida imposible. Déjalos ir, o sea, no tienes como que hacer nada así extraordinario. Pero el faraón al principio de la historia decía que el faraón no los quería dejar ir porque tenía miedo de los israelitas, porque decía que los israelitas eran un pueblo muy grande y se acordaba de todas las horas que pasaron con Abraham, que Abraham se volvió un grande. Entonces decía, ellos son muy poderosos y si los dejo ir nos pueden destruir. Pero fue muy chistoso porque por no dejarlos ir, destruyeron a Egipto prácticamente. Pero entonces aquí voy con todo esto. A mí me sorprendía que muchas veces el faraón se acercaba a Moisés y le decía, yo les dejo ir, pero ve y ruégale a tu Dios que por favor nos suelte, o sea, que ya por favor nos deje la vida en paz. Y Moisés decía, ok, yo voy a orar por ti y voy a pedir perdón por tus pecados. Y así como que la primera vez, luego Moisés dijo, listo, ahora déjanos ir. Y el faraón dijo, no, pues ya no. Y volvía otra plaga y otra vez el faraón volvía, ay, dile por favor que me perdone, que, ay, que yo esta vez sí los dejo ir. Y volvía Moisés y le decía, no, ya no quiero ir. Entonces como que así fue un proceso y fue una confrontación porque a mí el Espíritu Santo me dijo como, me hizo dos preguntas.
La primera fue, ¿cuántas veces vas a pedir perdón por tu pecado con el corazón endurecido? ¿Cuántas veces vas a ir a la presencia de Dios a pedir perdón por tu pecado como literalmente un pecorrezo y empato, sin pedir perdón de verdad, como con el arrepentimiento? Siento que es algo que yo he dicho varias veces y que sí, siento que lo voy a seguir diciendo, que una persona que yo admiro mucho por la forma en la que pedía perdón por sus pecados era David, el rey David. Porque cuando yo leía Salmos, a mí me daba risa porque a veces decía como, ay, amigo, no, no es para tanto, ¿sabes? Pero sí era para tanto porque a David le dolía pecar contra Dios, le dolía saber que el pecado que nosotros estuviéramos cometiendo, así sea muy pequeño, a Dios le duele. Y la segunda pregunta que el Espíritu Santo me hizo fue como, ¿hasta cuándo vas a soltar eso que Dios te está pidiendo que dejes? ¿Hasta cuándo vas a soltar ese pecado favorito? Ese pecado que tú dices, uy, pero es que me gusta, o sea, lo disfruto. ¿Por qué? Porque, o sea, nosotros somos tripartitos, somos carne, cuerpo y espíritu, carne, alma y espíritu. Y nuestra carne muchas veces nos juega en contra, en el sentido de que muchas veces hacemos lo que a Dios no le gusta por nuestra carne, porque a nuestra carne le gusta pecar. Pero Dios nos está diciendo cómo suelta eso, que te estoy diciendo que dejes, suelta eso que te estoy pidiendo que sueltes, porque es por tu bien. ¿Y qué puede ser eso que Dios nos puede estar diciendo que soltemos? Puede ser un pecado, puede ser el orgullo, puede ser el egoísmo, puede ser como esas justificaciones de, ay, pero es que él a mí me hizo, o no, es que no es justo, o no, pero es que yo quiero que a él le vaya peor, o todas esas como justificaciones que no nos permite perdonar. El perdón, aquí dice que el perdón es una decisión que tomamos con la ayuda del Espíritu Santo. Es un proceso que crece cuando bendecimos al que nos lastimó y derribamos las fortalezas mentales que crearon el conflicto. El perdón es algo que solamente el Espíritu Santo nos puede brindar. ¿Por qué? Porque ya dijimos que nosotros por nuestra carne no nos gusta y no queremos. Pero el Espíritu Santo es tan grande en misericordia y tan grande en perdón que Él es como yo te ayuda a perdonar. Es un regalo que el Espíritu Santo nos da a nosotros. Es un regalo que nosotros recibimos. Pero para recibir el perdón, ese regalo del perdón, necesitamos soltar lo que acabamos de hablar, el orgullo, el egoísmo, las justificaciones, las excusas, soltarlas para tener las manos libres de recibir ese perdón y ese regalo del perdón, dárselos a los demás, a las personas que nos hicieron daño a nosotros. Aquí dice que muchas veces cuando las personas nos hacen daño, creamos fortalezas mentales. Y las fortalezas mentales son como Em, lo que acabamos de hablar, esos pensamientos de no, pero es que él me hizo, no, pero es que él es más malo que yo, o no, pero es que él no lo merece, o sea, simplemente no lo merece y ya. Pero créanme que nosotros tampoco merecemos el perdón de Dios, porque muchas veces nosotros hacemos muchas cosas que a Dios no le agrada, y Dios perfectamente puede decir, no, pero es que tú no lo mereces, pero Dios no es así, Dios es como, ok, yo te perdono, yo te perdono una y mil veces. Y hay un versículo que a mí me cuesta mucho, que creo que todos lo conocemos, es el versículo que dice, perdona 70 veces 7. Tener que perdonar 70 veces 7 no es fácil. No es fácil porque nosotros no queremos, pero tenemos que hacerlo porque no es tanto por las personas que vamos a perdonar, sino por mí mismo, ¿sí? Y puede que suene un poco egoísta, pero créeme que no, porque cuando tú perdonas a los demás, el que libera las cargas, el que libera el orgullo, la carga de la culpabilidad, vas a ser tú. Y muchas veces la otra persona ni siquiera se va a enterar. Como hay personas que me han contado que cuando perdonan en la intimidad con Dios, cuando dicen, Dios, yo quiero perdonar a esta persona, muchas veces la otra persona ni siquiera se entera, como hay muchas veces también que la otra persona como que el Espíritu Santo lo toca y va hacia la persona que estaba pidiendo perdón y le dice como, oye, discúlpame por esto y esto. Entonces muchas veces el Señor también hace que nosotros caigamos
en esa convicción de pecado, de que sí, yo pequé y te pido disculpas. Em, en la oración del Padre Nuestro recibimos el perdón de Dios, así que decidimos perdonar al que nos ofende. En la oración del Padre Nuestro nosotros decimos como, perdónanos a los que nos ofenden, perdónanos así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y eso es, o sea, siento que es una oración que muchos hemos hecho varias veces, pero que tenemos que hacer más a conciencia. Si nosotros estamos diciéndole a Dios, Dios, perdóname, así como yo perdono al que nos ofende, pues ese es como un orden. Yo primero perdono al que me ofende para luego ir a la presencia de Dios y que Él me perdone. Porque en la Biblia también dice que uno no se puede acercar a la presencia de Dios hasta que uno perdone o pida disculpas al hermano que nos hizo daño o pedirle disculpas a la persona que nosotros también le hicimos daño. Hay un versículo en la Biblia que dice el por qué es importante perdonar a diario. Y dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque porque el enojo da lugar al diablo. Eso es algo muy importante. Y es que, digamos, si yo, un ejemplo, me peleé con mi hermano y tengo esa rabia de... "Ugh", como tengo que perdonarlo para no acostarme enojada, porque si me acuesto enojada también peco y le doy lugar al diablo. ¿Cómo le doy lugar al diablo? Le doy lugar al diablo con esos pensamientos, con pensamientos tontos como, es que él no hace caso, o como a llenarme como más de argumentos para no perdonarlo. Y la idea es quitarle ese lugar al diablo lo más rápido posible, porque si no, no vamos a llegar lejos, ¿sí? Em, eh, el perdón de los pecados también es un mandamiento que nos da Jesús. Por ejemplo, en Mateo 6, 14, 15 dice, porque si no perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Es como la parábola que hay en la Biblia de em, del comprador. Creo que eso una vez lo vimos también con la profe, que era la de yo te perdono a ti tu deuda, pero tú también tienes que perdonar la deuda que te tienen. Es muy, como muy chistoso como Dios nos pide que pidamos a los otros em, perdón y que perdonemos, porque, o si no, no nos va a perdonar a nosotros, porque va a decir con qué cara viene esto aquí a pedirme perdón si tú no perdonas a los demás. Y yo quiero recordarles que realmente no es fácil, realmente no es fácil pedirle perdón a las otras personas. Y se los digo porque yo soy una persona muy orgullosa, yo soy una persona que dice como, o sea, muchas veces el orgullo se disfraza como, ay, ni siquiera me dolió, ni siquiera me hiciste daño. Y muchas veces créanme que yo no he perdonado a las personas por lo mismo, porque yo soy como, ni siquiera te conozco, ¿sabes? Como que no me dolió, pero sí me dolió. Y me toca disimularlo porque para mí es muy difícil aceptar que que soy vulnerable, que puedo ser una persona, digamos, sí, vulnerable y soy muy sensible. Entonces es muy chistoso como que se juntan en la sensibilidad con el orgullo, porque es como, no me dolió, claramente no me dolió, pero sí me dolió. Y me duele más saber que tengo que perdonar a las personas. Y me duele más saber que tengo que hacerlo por el bien mío y para desatar a las otras personas. Porque, ¿qué pasa? Cuando tú perdonas, como que le quitas a las ataduras que le pusiste a las personas y las haces libres a ellas también. Y lo haces, y cuando perdonas, lo haces sabiendo que apenas ellos queden libres de todos esos argumentos que lanzaste hacia ellos van a empezar a ser llenos de bendiciones, así como tú también. Entonces es muy duro saber que la persona que yo estoy perdonando va a ser bendecida. No es fácil. Pero el Espíritu Santo dice, créeme que sí es fácil, porque Jesús murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para podernos hacernos libres a nosotros. Y créanme que si nosotros no merecemos eso, las otras personas probablemente tampoco, pero
cuando Jesús muere en la cruz, nos da como una lluvia de beneficios, que somos santos, justificados, somos llenos de gracia, estamos llenos de misericordia. ¿Por qué si Dios a mí me da misericordia, por qué no puedo dar misericordia a los demás? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Y, y ya creo que eso como que es la parte del perdón. Quiero terminar con algo y es que muchas veces nosotros no nos acercamos a Dios para pedirle perdón por culpa, por el pensamiento de culpa, como es que no lo merezco. Muchas veces nosotros decimos como no, no soy digno de entrar a tu presencia. Y créanme que no lo somos, pero en la cruz. Jesús dijo, sí lo eres, tú eres mi hijo, tú eres esa persona que yo más amo, eres mi deleite. Cuando tú hablas, cuando tú me hablas, cuando tú lees mi palabra, me enorgulleces, me haces feliz. Así estés lleno de pecados, no importa, pídeme perdón que yo te voy a limpiar, yo voy a restaurarte. Y hay un versículo que a mí me encanta, me fascina, es el de Oseas 14, que dice arrepentimiento para traer bendición. Y ahí es cuando el Señor dice, le dice al pueblo de Israel, vuélvete Israel al Señor tu Dios, tu perversidad te ha hecho caer. Piensa bien en lo que dirás y vuélvete al Señor con este ruego. Perdónanos nuestra perversidad y recíbenos con benevolencia, pues queremos ofrecerte el fruto de nuestros labios. Asiria no podrá salvarnos, no montaremos caballos de guerra, nunca más llamaremos Dios nuestro a cosas hechas por nuestras manos, pues en ti el huérfano haya compasión. Es muy importante esto porque aquí el Señor dice cómo tienes que renunciar a tus ídolos. Y muchas veces cuando nos dicen ídolos pensamos en estatuas de oro o no sé, fotos o no sé, porque muchas veces pensamos que los ídolos son cosas materiales y ustedes podrán decir, no, pero es que yo no tengo ídolos. Pero los ídolos no son solamente eso. En la Biblia dice que los ídolos son sencillamente ese algo o alguien que le quita el primer lugar a Dios. Es ese algo que le quita como el trono a Dios. Entonces tenemos que mirar cuáles son nuestros ídolos. Perdón, por ejemplo, puede ser, yo tenía un ídolo que era las redes sociales, mis amigos, mi familia, mis sentimientos o yo misma era mi propio ídolo. Entonces tenemos que tener en cuenta también que para poder pedir perdón a Dios, tenemos que soltar nuestros ídolos para que Dios se vuelva a entronar en nuestro corazón como el primero, como el que está siempre en primer lugar y poder como aquí dice, encontrar compasión en Dios. Y Dios, créanme que Dios va a ser su consolador, Dios va a ser el que les va a ayudar a perdonar porque Dios es bueno. Y Dios dice en la Biblia que Dios es lento para la ira y es grande en amor. Entonces, Dios nos va a ayudar a perdonar y cuando nosotros perdonamos, vamos a ser libres, tanto espiritual como emocionalmente, y en nuestra vida va a ser llena de bendiciones. Y ya. Oye, Gaby, muchísimas gracias. El Señor te usó, por lo menos para confrontarme a mí, me usó. Me queda mucho en el corazón lo que dijiste, de cuántas veces nos vamos a acercar al Señor con un corazón duro y como que quedé ahí como confrontada con eso, porque sí somos muy duros de corazón, ¿no? Y el perdón pues no es fácil. Muchas gracias, hermosa la palabra, chicos. Espero que pues ustedes también la puedan guardar en su corazón. Todos, creo que todos nos sentimos completamente identificados con lo que tú dices. Una vez estando en un taller de parejas el año pasado con mis pastores, la pastora decía, cuando pase algo que a ti te duela, pídele al Señor que te muestre por qué te duele, porque eso quiere decir que hay algo en tu corazón que todavía no está sanado. Y de esa manera tú empiezas también a sanar. Entonces, a veces estas circunstancias que nos duelen, a veces no, siempre el Señor las usa también para que nosotros seamos confrontados y podamos identificar qué cosas, qué raíces de amargura, qué raíces de dolor hay en nuestro corazón para empezar a sanarlas. Entonces, cada vez que alguien les haga algo a ustedes que les duela, díganle al Espíritu Santo que, Señor, muéstrame por qué me duele. ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué raíz hay en mi corazón para que esto me duela?
Gaby, que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias a todos. Muchas, muchas gracias. De verdad que es muy lindo cuando los puedo escuchar. Los viernes ha sido una bendición en mi vida. Espero que en la de ustedes también. Estoy orando ya por el que va a ser el devocional el siguiente viernes, pero entonces muchísimas gracias. Gracias, Gaby. El Señor te guarde y te bendiga.